Hoy hemos hablado con Aritz Urdanpilleta. Aritz Urdanpilleta tiene una formación en ciencias de la actividad física y en nutrición humana y dietética, lo cual le da un perfil súper interesante para hablarnos de nutrición orientada a los deportistas. Aritz es hiperactivo y no hace más que trabajar. Ha sido profesor en un montón de facultades, escribe libros sin parar y seguro que la entrevista que tenemos hoy con él os va a encantar. Impresionar por la intensidad, no por el volumen. Quizás no hay que entrenar tanto, que hay que estructurar. Entrenar al fallo o no entrenar al fallo. Oye, sin cortes ni nada. You're listening to Training Culture Cafe with the one and only Coach Mike. Bueno, pues hoy tenemos la suerte de contar con Aritz Urdanpilleta. Aritz es doctor en fisiología, entrenamiento y nutrición deportiva y justamente eso es una de las cosas más interesantes de hablar con él, que es, tiene estudios en deporte, vamos a decir, y tiene estudios en nutrición humana y eso hace que tenga un punto de vista súper interesante. Hola Aritz, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas. Bien, bien. Espero que no tan bien como tú, pero bueno, estamos bien. Estoy bien, la verdad, no me voy a quejar, pero una cosa, Aritz, sabes que nos vamos a meter en un mundo muy polémico, ¿no? Porque te voy a hacer muchas preguntas sobre nutrición y no sé por qué, pero la nutrición siempre suele ser algo súper polémico. Sí, sin lugar a dudas. Que bueno, al fin y al cabo la polémica y la discusión, pues para eso está, ¿no? Para seguir aprendiendo, entiendo yo. Eso es, pero me llama la atención de que incluso los súper profesionales de la nutrición tienen muy diferentes puntos de vista unos de otros y es algo tan polémico, más polémico que en el mundo del deporte, que aunque cada uno tiene sus formas de entrenar, etcétera, no hay tantas discusiones. En la nutrición es un poco particular. No sé muy bien por qué es esto. Aritz, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Bueno, en mi caso, la verdad que intento hacer varias cosas. Soy profesor, científico y preparador de deportistas. Intento ayudarles a los deportistas en la vertiente de preparación física y nutricional también. Vale, ahí va mi pregunta, mi primera pregunta, Aritz. A mí hay una cosa que me suele llamar la atención y hay veces que alguien te dice, bueno, pues mira, he empezado con un nutricionista y ya está, me ha puesto una dieta. Y a mí hay una cosa que me llama poderosamente la atención. Ese nutricionista o esa persona que le ha puesto la dieta ni siquiera le ha preguntado si entrena, si no entrena, si entrena a alta intensidad, si hace grandes volúmenes de entrenamiento. ¿Tú crees que esto es correcto? ¿Crees que hay que eh, mm, orientar la alimentación de la persona hacia cómo va a moverse o qué intenciones tiene de moverse? Sí, por supuesto. Es decir, sería incorrecto, ¿no? Esa perspectiva, ese funcionamiento de hacer una dieta sin preguntar su estilo de vida, su deporte, sus antecedentes, incluso unas analíticas sanguíneas para ver sus órganos, cómo están funcionando, pues sería incorrecto, digamos, ¿no? Entonces, lo correcto que sería, según su movilidad, sea bien sedentaria o no, y haga actividad física y qué tipo de actividad física, pues la alimentación habría que estructurarlo y adecuarlo a sus necesidades, ¿no? Digamos, claramente. De forma que esa persona que nos quiere orientar en nutrición tendría que tener un poco casi nuestro entrenamiento, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sobre todo para los que entrenamos mucho o para la gente que entrena mucho, ¿no, Ari? Sí, a ver, por una parte tendría que tener conocimiento del entrenamiento y luego saber ese tipo de entrenamiento, qué implicaciones fisiológicas, metabólicas y demás podría tener. Por eso, a nivel nacional, también se lleva estudiando ya la nutrición deportiva dentro de los técnicos en dietética o incluso graduados en dietética y humana, pues bueno, unos estudios que se van especializando poco a poco pues al concepto de nutrición deportiva. La nutrición deportiva, ¿qué se estudia, qué se debería de estudiar? Sobre todo como base
los diferentes deportes, qué implicación metabólica y fisiológica puedan tener para luego poder adaptar, digamos, la alimentación a esto, ¿no? Pero cuando vamos a hacer deporte, nuestro motor fundamental es la musculatura o uno de los motores fundamentales. ¿El músculo de dónde consigue la energía? Bueno, el músculo consigue energía, por una parte, energía rápida a través de la sangre y esas arterias pequeñitas que van a cada fibra muscular, es decir, a través de la glucosa sanguínea. Y por otra parte, del propio músculo también consigue energía a través de la grasa intramuscular, que se llama grasa que está almacenada dentro del músculo. Entonces, que se llama esto, pues, la biodisponibilidad energética de las grasas, ¿no? La que está integrada dentro del músculo. Y también, cuando no hay glucosa suficiente a nivel sanguíneo o glucógeno suficiente a nivel muscular, se obtiene a través de las proteínas, de ciertas proteínas, por ejemplo, la vía de glucosa alanina, es una de las formas, y por otra parte, dentro del músculo, a través de los aminoácidos ramificados, se obtiene energía. Entonces, hay muchas opciones de obtener energía de parte del músculo. Así que el músculo tiene, vamos a decir, podría consumir grasa, podría consumir hidratos, que es el glucógeno ese, para que la gente nos entienda, ese glucógeno son los hidratos, ¿no, Aritz? Eso es, el glucógeno, al fin y al cabo, se almacena, nosotros la glucosa que comemos a través de los alimentos se almacena prioritariamente en el hígado, unos 100 gramos de glucosa, que se almacena glucosa más agua, y en el músculo, unos 400, 500 gramos de glucosa se almacena junto al agua para obtener energía rápida. Eso es lo que... Así que el músculo tiene los ácidos grasos, la grasa, los hidratos, ese glucógeno, también puede consumir proteína. ¿Y cómo decide el músculo qué elemento utiliza como gasolina para moverse? Sí, como norma general, en cualquier actividad rápida, explosiva que hagamos, se utiliza una vía energética que se llama ATP-fosfocreatina, que el propio músculo ya lo tiene. Y la segunda a obtener energía rápida es a través de la glucosa, la glucólisis, ¿no? Que se llama, es decir, la degradación de la glucosa almacenada en el glucógeno. Pero claro, en aquellas actividades de menos intensidad o de ya más larga duración, el uso de las grasas, incluso de las proteínas, cuando no tenemos depósitos de glucógeno o cuando se han vaciado estos depósitos de glucógeno, pues con mayor prioridad se utilizan las grasas y proteínas. ¿Qué sucede? Que mucha gente se piensa que se utiliza mucha grasa cuando no hay glucógeno, pero eso no es cierto. Es decir, si una persona no tiene la grasa acumulada dentro del músculo, es decir, aquel ejemplo típico que ponemos siempre es el cerdo que anda en la montaña y come bellota y el cerdo que está dentro de la jaula. El cerdo que está dentro de la jaula tiene una grasa fuera, la grasa tiene fuera del músculo y esa grasa no es biodisponible. Es decir, en el caso de que ese cerdo enjaulado se quedase sin hidratos de carbono, utilizaría mucha proteína para obtener energía porque no tiene grasa disponible dentro del músculo. Pero aquel cerdo que se ha ejercitado, que sería, por ejemplo, un ejemplo de un ciclista, un corredor de montaña, un maratoniano, la grasa lo tiene dentro del músculo. Y entonces, en esa situación de ausencia, de falta de hidratos de carbono, utilizará en mayor medida la grasa que está acumulada dentro del músculo que las proteínas. Eso es importante, pues una de las adaptaciones del deportista de resistencia, ¿no? Aritz, a ver si se nos va a enfadar alguno porque lo hemos comparado con un cerdo. Sí. Pero oye, te voy a hacer una pregunta. ¿Los cerdos que comen esas bellotas, por qué tienen
tanta grasa dentro del músculo? ¿Porque comen bellotas o porque van al monte y se mueven mucho para ir a buscarlas? Bueno, en parte son por las dos, pero mayoritariamente porque se ejercitan y la dieta base de ellos es de grasas, entonces no es de hidratos, entonces generan una serie de adaptaciones de modo que dentro del músculo está integrado esa grasa, ¿no? Eso, evidentemente, si tú y yo nos ponemos como buenos vascos encima de la mesa y nos sacan dos jamones, un jamón serrano, un jamón jabugo, pues evidentemente el más sabroso está el jabugo, ¿no? Que es aquel cerdo que anda por la montaña y ha acumulado la grasa dentro del músculo, ¿no? Y está más jugoso, evidentemente. Vale, entonces, vamos a recapitular un poco. Si vemos que evolutivamente no estamos tan condicionados y creo que nos viene un carácter omnívoro y que nos hemos alimentado de forma muy diferente, y ahora, Aritz, tú nos empiezas a explicar que en función de cómo nos movemos y qué es lo que comemos, nuestro cuerpo, nuestra musculatura tiene esa plasticidad para utilizar más unas energías que tenemos en el músculo, preferentemente a otras. Pero esto podemos hilar más fino aquí, ¿no? Entiendo que si entrenamos de una forma muy, muy breve o muy intensa, nuestro cuerpo preferirá unos nutrientes a otros, ¿o cómo es esto? Sí, por supuesto. Aquí, al fin y al cabo, es así como nosotros, desde la paleovida, paleodieta, digamos, desde el paleo, las adaptaciones que se han realizado genéticamente, ahora también podemos conseguir unas modificaciones que se llaman. Y entonces, esas modificaciones son que si un deportista hace actividades básicamente explosivas y glucolíticas, pues se convierte en glucosa dependiente, en necesidad de glucosa, porque ciertas enzimas glucolíticas también y fibras rápidas se activan en mayor medida y, por tanto, su musculatura utilizará en mayor medida la glucosa como energía. Bien, claro, si yo hago un deporte glucolítico como el CrossFit, por ejemplo, pero antes de hacer el CrossFit hago una alimentación que no tenga glucosa, pues evidentemente las prioridades energéticas también cambiarán. Y aunque la actividad en sí sea muy glucolítica, si yo no tengo esos depósitos de glucógeno llenos, y tomo grasas antes de hacer deporte, CrossFit en este caso, pues el organismo aprenderá a utilizar en mayor medida otros sustratos, que es las grasas y las proteínas. Es lo que ayudará. Luego la cuestión es que si a nosotros nos interesa que esto suceda o no. Eso es un poco lo que luego sería otro debate, ¿no? De al final, ¿qué consecuencias tiene el utilizar más la proteína y la grasa como combustible energético? Eso ya es otro debate, digamos. En principio, podríamos decir, Aritz, que debería ser más o menos coherente. Quiero decir, si hago una actividad muy glucolítica, debería tener en principio esos depósitos bien llenos para rendir al máximo, siempre desde un punto de vista de rendimiento alto. Sí, desde el punto de vista de rendimiento alto, hay investigaciones suficientes donde dicen que si tú aportas más cantidad de glucosa en unas actividades que sean glucolíticas, pues tu rendimiento va a aumentar porque el glucógeno muscular, más allá de un indicador bioenergético, también es un señalizador de ciertas, digamos, modulaciones enzimáticas, modulaciones hormonales que se puedan dar. Entonces, si yo mantengo en una actividad prioritariamente glucolítica los depósitos de glucógeno más altos,
el nivel de rendimiento que voy a dar será más elevado y, por tanto, tengo mayor posibilidad de generar adaptaciones periférico-musculares o metabólicas en mayor medida, digamos. Bueno, Aritz, estamos hablando un poco a lo bruto y simplificando un poco todo, ¿no? Porque estamos hablando mucho de macronutrientes, ese debate muy importante y muy generalizado que vemos o que podemos leer en las redes. Tú tomas muchos hidratos, tú tomas muchas grasas, tú tomas muchas proteínas y en función de los tipos de dieta y modas que existen, esos porcentajes cambian mucho. Eh, Esto tiene sentido entonces, ¿no? Darle mucha importancia a los macronutrientes, o sea, si tomas muchos hidratos o si tomas poco y que esto sea de alguna manera más o menos coherente con la actividad que haces y los objetivos que tú tienes. Sí, tiene sentido siempre y cuando cuál sea el objetivo. Es decir, si es para mantener el peso corporal, al final es una cuestión de calorías, bien venga de las grasas, bien venga de proteína o bien venga de hidratos de carbono, digamos. Es una cuestión de calorías y en tal caso no sería tan importante los macronutrientes que tomamos para el control de peso, sino que más bien la energía total que tomamos. Para el deporte, evidentemente, si es un deporte de actividad glucolítica prioritaria, en este caso el macronutriente base serían los hidratos de carbono, siendo más prioritario en la dieta que las grasas y con una cantidad de proteína equivalente pues, a la destrucción muscular que estamos llevando, ¿no? Que por eso está justificado en deportistas pues, mayor consumo de proteínas, ¿no? Pero lo que te comentaba, otra cosa es que en ciertas fases de temporada, incluso en deportes glucolíticos, que yo quiera dar una serie de adaptaciones diferentes, pues por ejemplo, activar más las fibras lentas, porque bueno, al fin y al cabo una competición de CrossFit te pueden poner 2 horas remando. Entonces, claro, y ahí la actividad glucolítica también baja y la lipolítica también puede ser importante. Entonces, a un crossfitero, por ejemplo, pues nos puede interesar en una fase de temporada concreta, pues trabajar más la vía lipolítica, el uso de las grasas, ¿no? Entonces, en tal caso tendríamos que modificar lo que es esos macronutrientes, pues favoreciendo pues esas adaptaciones. Sí, de hecho hay una tendencia actual, Aritz, en la que a pesar de que el nutricionista nos recomienda muchos hidratos porque lo ve interesante para nuestra actividad glucolítica, en momentos puntuales hacer entre comillas, vaciado de esos depósitos y entrenar en esas condiciones de baja disponibilidad de hidratos de carbono, buscando otros beneficios. ¿Cuáles pueden ser o qué nos dices de esta teoría? Bueno, los beneficios que conseguiríamos en este caso sería conseguir una mayor cantidad de grasa intramuscular, ¿no? El ejemplo que hemos dicho antes del cerdo ibérico, el que anda en la montaña, ¿no? Con esto que conseguimos que luego en situaciones de entrenamiento drásticas, cuando nos quedamos sin glucógeno, en vez de catabolizar tanta proteína, utilizaríamos más las grasas, lo cual eso sería una de las adaptaciones muy positivas para cualquier deportista, digamos, ¿no? En situaciones de adversidades, de falta de glucosa, pues tener la capacidad de utilizar más grasa biodisponible que está dentro del músculo, cosa que un obeso o un sedentario pues no tendría esa capacidad y por tanto pues catabolizaría demasiada proteína. Esa es la diferencia. Bueno, y estamos hablando mucho de macronutrientes, pero hay otra serie de nutrientes como los micronutrientes, Aritz, y me imagino que vosotros estáis muy pendientes en hacer una dieta muy balanceada que incluya todos esos elementos que necesitamos también para que nuestro cuerpo funcione bien, ¿verdad? Sí, es correcto. Es correcto. Una dieta equilibrada, al fin y al cabo, pues bueno, se basa pues bueno, en multitud de alimentos disponibles que tenemos en el mercado hoy en día
y pues bueno, ese aporte de vitaminas y minerales, pues sobre todo lo que se utiliza es a través de las verduras y frutas, ¿no? En este caso, pues últimamente con mayor tendencia aún ante los cereales, por ejemplo. Porque hay una persona que no tiene una formación en nutrición, podría tener una tendencia a simplificar un poco su alimentación y pensar solo en los macronutrientes y acabar en una especie de, vamos a llamarlo, embudo alimentario en el que no hace una dieta demasiado variada y quizás esto no sería bueno, Aritz. No, claro, ahí al fin y al cabo lo que podemos conseguir, pues bueno, como aquel que intenta ser vegetariano de la noche a la mañana y no controla pues esas carencias de vitamina B12 y demás que pueda tener, ¿no? Entonces, lo importante es que cuando entremos en dietas muy monótonas, pues son para momentos muy puntuales, pero evidentemente generan carencias nutricionales. Habitualmente lo que aquellas personas suelen hacer es, pues bueno, viendo sus limitaciones a nivel de formación de cómo equilibrar esa dieta, pues lo que hacen es suplementarse con o complementarse lo que, como antes hemos dicho, pues con suplementos de minerales y vitaminas, ¿no? Sí, porque Aritz, ahora que comentamos eso de repetir un poco las comidas, me ha parecido ver o leer en algún sitio que estos superdeportistas que están intentando bajar de las 2 horas de maratón tienen una dieta como muy continua, muy parecida, con una base de arroz y algo de proteína con alguna carne. Eh, ¿Qué es lo que tienen de forma anecdótica, si acaso, sabes algo de cómo se han alimentado estos deportistas que han intentado bajar de las 2 horas en el Sí, maratón? al final los maratonianos, digamos, de Kenia o que viven en altitudes de más o menos 2.000 metros de altitud y demás, pues bueno, ahí ha estado ceñido también la alimentación, pues bueno, el entorno que tienen, ¿no? Pero básicamente en un 80% consumen hidratos de carbono, ¿no? Y sobre todo de origen de féculas y sobre todo de cereales. En este caso de arroz, pues bueno, quinoa, este tipo de diferentes tipos de cereales que suelen consumir, incluso pseudocereales que suelen consumir. Claro, es curioso, ¿no? Porque muchas veces alguno pensaría, claro, ellos son maratonianos, supuestamente tendrían que utilizar la vía de las grasas lipolítica y les podría ir bien las grasas, consumir grasas como combustible energético, ¿no? Pero lo cierto es que no lo hacen así. Y lo cierto es que ellos doblan, incluso triplican sesiones de mañana, mediodía y tarde están entrenando. Entonces, claro, un cuerpo que está corriendo o ejercitándose por la montaña, como a antigua usanza, nuestros antepasados, pues al fin y al cabo, pues el consumo de cereales y hidratos de carbono, pues era muy importante, ¿no? Para no vaciarte de esos depósitos de glucógeno y para mantener una intensidad elevada. Todos sabemos que quien quiera intentar bajar de 2 horas o 2 horas 10, 20, digamos, tomando las grasas, pues que no lo va a conseguir. Eso todos lo sabemos, ¿no? En ese sentido. ¿Tiene alguna relación con la intensidad tan alta que consiguen estos Sí, deportistas, sí, Aritz? sí. Sobre todo tiene relación con la intensidad y sobre todo el doblar o triplicar sesiones. Al fin y al cabo, el doblar y triplicar sesiones, que es posible que puedan hacer a la mañana, pues con casi no desayunando, pueden tener ellos el hábito de, sin desayunar, hacer un rodaje, pero a la tarde y antes de anochecer los entrenamientos que puedan meter son de alta intensidad y ellos comen habitualmente mucha cantidad de cereales. Entonces, bueno, de alguna manera lo que hacen es periodizar la alimentación, que es entrenar en ayunas y luego a la vez, cuando toca intensidad, pues consumir alta cantidad de hidratos de carbono, que suelen hacer. Entonces,
Nosotros, concretamente, intentamos crear una línea de investigación nueva que era el entrenamiento del estómago, precisamente para esto, ¿no? Para esto lo que se estaba haciendo en estos deportistas, ¿no? Al final era, a veces tenemos que entrenar en ayunas para generar este tipo de adaptaciones, incluso el ayuno intermitente, ¿no? Que en ciertas fases de la temporada se hace para conseguir ciertas adaptaciones y luego a la vez tenemos que entrenar el estómago para cuando hay intensidades muy elevadas, incluso enseñarle al organismo a que consuma esa energía externa para poder mantener esa intensidad. Así que hacíais entrenamiento del sistema digestivo. Qué interesante, ¿no, Aritz? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se entrena? Realmente el Training the Gut que se llama, y bueno, en su día en el 2017, creo recordar, Asker Jekendrup sacó una publicación un poco sobre el entrenamiento del estómago, ¿no? Las bases y cimientos. Porque veíamos que, bueno, esto tenía sus resultados. Teníamos indicios, por ejemplo, en un Tour de Francia, el Chris Froome, en la última subida de alta intensidad consumió a la hora 240 gramos de hidratos de carbono. Y claro, eso es impensable para cualquiera que intentase eso hacer. O sea, consumir 240 gramos de hidratos de carbono, pues bueno, a cualquiera le pondría ahora mismo y me jugaría la mano que, bueno, que no podría soportar esto. Evidentemente, viendo esos antecedentes, vimos que, bueno, para ganar, para ser el mejor y para mantener los depósitos de glucógeno altos, para tener el cambio de ritmo final, era necesario comer más de lo que se recomendaban a nivel científico también, porque las recomendaciones científicas estaban entre 60 y 90 gramos de hidratos a la hora para aquellos deportistas que intercalasen, pues bueno, cambios de ritmo en esas intensidades de lipolíticas y glucolíticas, ¿no? Entonces, de ahí salió el entrenamiento del sistema digestivo. ¿Qué es el entrenamiento del sistema digestivo? Pues bueno, lo que tiene dos fases. Por una primera fase tiene el entrenamiento del estómago, que es, tenemos que intentar aumentar el volumen del estómago cuando nos ejercitamos, es decir, para que podamos luego obtener con, digamos, garantías cierta cantidad de agua y hidratos de carbono, lo cual esa distensión del estómago hay que forzarlo cuando se hace ejercicio y luego en una segunda fase el objetivo es un mayor aporte de mayor carga de hidratos de carbono a la hora para que se generen adaptaciones a nivel más digestivo. Lo que no sabemos seguro es cómo se producen esas adaptaciones. Eso es de la ignorancia de nuestra parte. Sí que sabemos que el sistema digestivo se adapta, pero no sabemos bien en cuánto tiempo necesitamos para generar esas adaptaciones completas y en cuánto tiempo se pierden esas adaptaciones también. Entonces, nosotros hemos hecho, digamos, lo más fácil, ¿no? De ver el resultado final, esto funciona, pero no sabemos seguro cómo el organismo pues genera esas adaptaciones a nivel gastrointestinal, ¿no? Y esto, Aritz, se practica un poco a las bravas, vamos a decir. O sea, uno consume ciertos alimentos y acto seguido se va a entrenar, o mientras está entrenando también consume ciertos alimentos para acostumbrarse a que se produzca esa digestión y a utilizarlos luego. Una de las estrategias es que el primer paso a nivel estomacal es comer justo antes de hacer deporte. Es decir, antes de hacer deporte, si comemos, pues claro, evidentemente el estómago lo tenemos muy lleno y se da una primera adaptación de, pues bueno, en esta condición, ¿no? Todos sabemos que yo habitualmente y ya hace años atrás, si miramos, pues cuando recién comido iba a correr, pues todos sabemos que a nivel estomacal pues me sentía muy mal y bueno, pues entre las zarzas igual pues tenía que hacer alguna visita pues para hacer de vientre. Es bastante evidente. Claro, para empezar a entrenar este concepto, pues lo recomendable sería pues hacer una actividad de bici, de fuerza y demás para generar las primeras adaptaciones
de aportar más cantidad de hidratos de carbono, ahí ya entran en juego otras consideraciones diferentes, que es qué tipos de hidratos de carbono. Porque se ha visto que el consumo de ciertos azúcares, sobre todo azúcares como norma general, generan malestar a nivel gastrointestinal. Entonces, sobre todo la fructosa, pero los azúcares generan malestar gastrointestinal. Entonces, ahora lo que se está integrando e intentando es utilizar diferentes tipos de almidones, maltodextrinas y demás que tienen otra osmolaridad que ayudan a absorber mejor y no generar tantas molestias gastrointestinales. Es lo que... Vale, así que no sería tan sencillo como comerme mi plato de garbanzos con chorizo y acto seguido irme a entrenar. Aunque a eso también el cuerpo se acostumbra por esas clases de los gimnasios, etcétera, que tenemos, que hay gente que come y no le queda otra que casi después ir a entrenar y se van acostumbrando poco a poco, pero evidentemente hay alimentos que toleramos mejor, Sí, etcétera. sí, al fin y al cabo, como te comentaba, en la primera fase es volumen, que sea una comida con algo de hidratos de carbono y demás, y agua, pues un plato típico, ¿no? Lo que dices tú, garbanzos y demás, pues no sería quizá igual lo idóneo al principio, porque ni luego tampoco, digamos, ¿no? Porque tiene mucha fibra y genera mucha flatulencia, pero ahí entrenaríamos el estómago, la primera fase. Y luego ya tendríamos que meter más cantidad de hidratos de carbono. Por ejemplo, pues podríamos hacer un puré de patata con garbanzos, añadiendo maltodextrina, añadiendo un poco de membrillo. Bueno, se podría hacer todo tipo de planteamientos que estamos todavía, evidentemente, estamos indagando e investigando porque, bueno, esto es de alguna manera el inicio de una línea de investigación nueva y todavía hay mucho que descubrir, está claro. Porque esto parece muy interesante para una actividad, vamos a decir, de larga duración, pero para las actividades que son un poco de menor duración, ¿le ves también un interés a esto? Intentaré ser bastante resumido para justificarte el hecho, ¿no? Entiende que un crossfitero, por ejemplo, te hablo de crossfit porque sé que tú eres experto en esto y evidentemente, pues bueno, lo vamos a siempre intentar aplicarlo al crossfit por los oyentes que podemos encontrar, ¿no? Sí, Uno que está en el perfecto, crossfit, Aritz. si consume 100 gramos de hidratos de carbono en una sesión de crossfit, que digamos 1 hora, comer mientras ejercitas o comer en reposo tiene acciones hormonales diferentes. Es decir, en reposo, si tú tomas 100 gramos de hidratos de carbono, vas a segregar mucha insulina y los efectos metabólicos van a ser diferentes. Si yo como durante el ejercicio físico, a través de los transportadores GLUT4 que están dentro del músculo, ellos se encargarán en que estos hidratos vayan a donde tengan que ir. Entonces, la acción hormonal de la insulina no existe. Es decir, esto quiere decir que consumir la misma cantidad durante el ejercicio o después, la respuesta final en el organismo que va a tener es muy diferente. El que consuma 100 gramos durante el entrenamiento va a recuperar mucho antes que el que consume después y, por otra parte, en la composición corporal va a tener diferencias. Es decir, el que come más hidratos durante va a tener la posibilidad de tener menos grasa que aquel que hace después. Así que, Aritz, por lo que me dices, todo este tema de la nutrición, sobre todo si queremos hilar fino, si queremos buscar el rendimiento, aunque tiene sus efectos en la composición corporal, como tú dices, es muy complejo. No tiene nada que ver comerte una manzana antes de hacer deporte o durante o comértela no, porque después. En reposo y actividad física es muy diferente. Es decir, los niveles de insulina basales están así porque al fin y al cabo que a nada que consumimos un poco de glucosa, pues la insulina se encarga en llevar esta glucosa pues a los depósitos, ¿no? de glucógeno hepático o bien muscular. Entonces, si yo durante el ejercicio físico
consumo energía, en este caso nosotros utilizamos mucho frutas y demás, si consumo durante el ejercicio físico, hay otro estímulo que se encarga que yo esto lo absorba, que sean los transportadores de glucosa, GLUT4 en este caso. Pero después del deporte o antes, si lo tomo yo, la insulina es quien se encarga. Y la insulina todos sabemos que es una hormona anabólica, tanto bien y para mal. Es una hormona anabólica para síntesis de proteínas, pero también síntesis de adipocitos, es decir, de células grasas. Entonces, lo que nos interesa es a nosotros comer lo máximo que podamos durante el ejercicio y después del ejercicio físico, pues controlarnos y ser como parecido a un ayuno a través de no ayuno, pero a nivel energético consumir proteínas y verduras que básicamente que no nos aporten muchos hidratos de carbono y no tengan esa acción con la insulina y todos los efectos que puede conllevar esta. Bueno, Aritz, yo te he dicho una manzana, pero podría comerme un donus también, que por cierto me gustan mucho. Y también tiene el mismo efecto, comer algo o ácidos grasos trans, algo que no sería bueno para mi salud. ¿Es lo mismo tomarlo antes que entrenar No, o entrenar después de comer? Sería muy diferente. Si ese tú tomas donut, un donus que, digamos, contemplamos azúcares y grasas saturadas, digamos, o trans, lo que dices, esas grasas son bioutilizables, es decir, las grasas saturadas se utilizan durante la actividad física, así como no, por ejemplo, las poliinsaturadas. Si tú comes nueces durante la actividad física, no se van a utilizar esa grasa. Pero la del donus sí que se va a utilizar y los azúcares que tiene el donus también. Entonces, si tú tomas durante un donus, a nivel de salud no te va a repercutir mal si tú gastas esa cantidad de energía que has consumido. Eso sí, si tú después tomas el donus, ahí sí que estás consumiendo unas grasas saturadas y, por tanto, pues puede llevar a un acúmulo de grasas incorrecto y tener efectos en la salud, pues malas, en este caso. Tampoco creéis que... No se coma el donus. Tampoco estoy ahora incentivando que en tu sala de CrossFit que empiecen a comer donuts, ¿eh? Tampoco... Eso. Me apresuraba a dejarlo claro cuanto antes, Aritz. No es para que nadie empiece a comer donuts, pero sí que hay algún estudio por ahí también de Howley y de los australianos, me parece, que comprobaban precisamente eso, qué pasaba cuando comía algún alimento incorrecto o malo, vamos a decir, y si justo posterior lo gastaba o lo quemaba, tenía un efecto mucho menos pernicioso, vamos a decir, pero siempre sería mejor tener una alimentación con alimentos reales y buenos. Bueno, al final, en este caso, hay que decir que es una cuestión de educación nutricional. Es decir, luego cuando tú dejas de hacer ese deporte y sobre todo con esa intensidad o con esa frecuencia, pues claro, aquel que le tienes educado a comer donuts, pues luego quitarles, pues todos sabemos que cuesta más. Entonces, por eso se intenta incentivar también una educación nutricional correcta para ahora y para el futuro, ¿no? Digamos. Vale, Aritz, un par de preguntas muy relacionadas con la salud. Hemos dicho que un corredor de maratón, por ejemplo, su dieta está basada en un 80% de hidratos de carbono. Y a la gente seguro que esto le llama mucho la atención porque alguien estará en su casa sentado y precisamente ahí voy a una persona que es bastante muy sedentaria. Le acaban de decir que los azúcares son malos y que los hidratos son malos para su salud. ¿Cuál es la diferencia entre qué pasa? ¿Que los corredores de maratón no están sanos? ¿No es cierto que los hidratos sean malos? ¿Cómo aclaramos esto? No, si a un sedentario le dicen que una cantidad elevada de hidratos es malo para su salud, es correcto. Es correcto porque desde el punto de vista de la salud, el uso bioenergético rápido, de obtención de energía rápida a un sedentario no le interesa. Es decir, energéticamente diciendo y hablando, las grasas, el uso de la grasa tiene que ser la prioridad y sobre todo en un sedentario. Porque si consumimos energía rápida y es un sedentario, es decir, energía rápida que sería hidratos de carbono,
y consumimos, le damos esta dieta a un sedentario, pues bueno, engordaría y para la salud no sería bueno para este deportista porque constantemente también estaría segregando insulina y todos los efectos que pueda conllevar esta. Entonces, en un sedentario, la dieta tendría que ser controlada en hidratos de carbono a sus necesidades mínimas de mantener esos depósitos de glucógeno hepático, que son unos 100 gramos de glucógeno hepático, y mantener pues la glucemia estable, pero de ahí adelante ya los hidratos no tendrían importancia, habría que quitarlos y darle importancia ya a las grasas. Habría que mirar qué tipo de grasas, sobre todo monoinsaturadas y poliinsaturadas, y las proteínas. Y evidentemente la fibra y bueno, frutas no tanto, pero sobre todo verduras y frutos secos tendrían seguramente, incluso legumbres, pues bueno, prioridad, ¿no? en su dieta, deberían de tener. Así que, Aritz, cuando alguien nos pregunta sobre el tipo de dieta que tiene que seguir, podríamos contestarle con esa respuesta tan universal, que es depende, que nos hace quedar como poco científicos, pero por otro lado que es muy científica, y es que depende de lo que, sobre todo de cómo y cuánto vamos a movernos, ¿no? Sí, sobre todo lo que dices tú, cuánto nos vamos a mover, pero sobre todo cómo, porque el que anda mucho también va a utilizar grasas como combustible energético. Y además, el que anda mucho o corre mucho a bajas intensidades genera una eficiencia energética muy grande. Es decir, si todos los días haces 10 kilómetros corriendo, al final, al principio del año y al final del año, ese cuerpo va a gastar menos calorías a esa misma intensidad, evidentemente. Entonces, claro, el hacer solo resistencia de baja intensidad te hace ser más eficiente y quizá poco de utilidad en la sociedad que vivimos, porque nos costará mantener el peso corporal. Por eso, pues bueno, la importancia que tiene, y algún vídeo que has hecho con Miquel Izquierdo Redín también, la importancia de la fuerza para, de alguna manera, romper esa homeostasis y esa eficiencia, ¿no? Y que se ha visto que lo que ayuda realmente a perder la grasa, sobre todo visceral y corporal, es el entrenamiento de fuerza, ¿no? Vale, Aritz, entonces, es importante qué comemos, es importante cuándo lo comemos y es importante no comer. Porque antes hemos hablado un poco ayuno intermitente y más que comida, estamos hablando de un patrón alimenticio, de marcar unas pautas en las que voy a estar X horas sin comer y voy a alimentarme estas otras horas. Esto está muy de moda, el ayuno intermitente. ¿Puede ser una relación tan solo calórica, porque al comer en tan solo unas horas del día, lo normal es que ingiera menos calorías que las que consumiría en un amplio margen de horas? ¿Es solo una relación calórica o hay alguna otra relación fisiológica para que esto funcione o no funcione? Bueno, te doy la palabra, ya casi me anticipo a las cosas. Desde el punto de vista de la salud, es mejor. Es decir, hay investigaciones de sobra que aquellos animales, ratas, que hacen ayunos intermitentes y ingieren menos energía a lo largo de la vida, viven bastante más que los otros. Entonces, digamos que el hacer ayuno intermitente, el hacer menos ingestas y comer menos energía, te va a dar más salud. Y no lo dudes. Eso, o sea, es decir, eso está científicamente en los animales demostrado de sobra. Es más, uno de los hallazgos que se constata que las mujeres, bien en animales o en humanos, que vivan más, una de las razones es que consumen menos energía a lo largo de sus años. Entonces, sabiendo esto, está claro que el ayuno intermitente de por sí es saludable. Lo que yo me cuestiono es si estamos preparados
hacer ayunos intermitentes. ¿Por qué? Bueno, al fin y al cabo en las consultas de dietética se ve claramente que el problema nuestro no es el hambre, sino que es la ansiedad. Entonces, nuestras preocupaciones, nuestras desilusiones, nuestras cosas, pues nos llevan a comer, a la necesidad de búsqueda de alimentos. Entonces, una persona que tenga ansiedad y no esté tranquilo consigo mismo, no le puedes mandar hacer ayunos porque le vas a generar más ansiedad. Entonces, desde el punto de vista dietético-nutricional y desde la perspectiva de una consulta de dietética, un dietista nutricionista le va a mandar a un sedentario que haga sus entre 3, 5, 6 comidas al día. Pero esto no será desde el punto de vista porque esto le va a mejorar la salud, sino que esto va a ayudar a que esa persona controle su ansiedad y su conducta ante los alimentos. Es una forma de engañarle para mantenerle, vale, te voy a poner cada 3 horas que comas para que luego no comas con ansiedad y pues te pases de calorías y te pases de muchas cosas, ¿no? Pero una persona que consigo mismo está tranquilo, no tiene ansiedad y es capaz de, sin que le produzca ansiedad, hacer ayunos intermitentes, es saludable. Eso es incuestionable. Es saludable. A no ser que lo expongas el cuerpo constantemente, pues bueno, ayuno intermitentes, ejercicio extremadamente duro y sin recuperar bien los depósitos, pues sí, a la larga, pues un estrés oxidativo. A ver, hay diferentes teorías de la muerte celular, que es pues de teoría de telomerasas, estrés oxidativo o fallos en el sistema inmunitario, que todavía no sabemos bien por todo o por si es por todos en conjunto, pero sí que es cierto que comer menos y hacer ayunos intermitentes pues ayuda en la salud, eso sí. Y de cara al rendimiento, porque sí que se utiliza antes cuando has hablado un poco sobre periodización también nutricional, ¿también puede ser interesante? Sí, cara al rendimiento y periodización en aquellos periodos que nos interesan, pues bueno, realizar ayunos, entrenamientos en ayunas y demás, pues claro, será importante también realizar el ayuno intermitente porque con esto lo que conseguimos es que las glucemias basales, estando más bajo, nosotros no decaigamos tanto. Digamos, una persona normal suele tener su glucemia pues en 80, ¿no? Entre 80 y 100. Pero claro, si su glucemia, su glucosa en sangre está en 60, se siente mareado, se siente mal, no está bien, digamos, fisiológicamente. Con este tipo de estrategias de ayuno intermitente o entrenamientos en ayunas, lo que conseguimos es que los deportistas con 60 de glucemia se pueden mantener estables. Es decir, que no encuentren esa alteración en su rendimiento tan mala que aquel que no haya hecho ayunas. Esas son un poco las diferencias, ¿no? Que es la tolerancia a glucemias bajas. Entonces, sí, puede ayudar porque esa persona que haya hecho ayunos, a lo largo del día, cuando su glucosa baja en sangre, puede mantenerse en cierta actividad, cosa que otro que no haya hecho esas ayunas no se va a mantener porque se va a sentirse muy decaído. Aritz, y tú eres súper deportista. ¿Conoces bien CrossFit? Nos has estado hablando mucho de CrossFit, pero ¿lo has practicado? Bueno, sí, soy deportista, como siempre digo, para automotivarme, digo que soy el mejor entre los malos. Sí que he probado el CrossFit y la verdad que me encantaría pues poder hacerlo más, pero bueno, le doy prioridad ahora mismo a otras cosas y no lo hago tanto. Pero sí que anecdóticamente cuando probamos bastante intensamente, ya serán hace 4 años así,
Lo hice en el contexto en la escuela de nutrición deportiva que tenemos con los alumnos, donde prueba de esfuerzo típico para CrossFit que podría funcionar para una prueba de esfuerzo escalonado, progresivo y maximal. Y la verdad que, estuve una semana sin poder moverme casi. El día siguiente, cada uno que venía pues era peor, ¿no? Evidentemente es un deporte muy destructivo y si no has generado adaptación previamente, pues genera mucha destrucción muscular. Eso sí. Sí, sobre todo, Aritz, nos suele pasar mucho con gente justo como tú, con gente que está muy en forma, pero que quizás no tiene esas adaptaciones musculares porque está trabajando ejercicios muy, muy nuevos para esa persona y sufre un poco en particular esa destrucción muscular, porque el que no está en forma enseguida se empieza a regular, se empieza a cansar y no le da esa intensidad y esa continuidad a los ejercicios, entonces no tiene tanta destrucción muscular. Sin embargo, cuando viene alguien que está bastante en forma, pero no está nada habituado al CrossFit y a sus ejercicios, es cuando más destrucción muscular vemos. Así que has investigado un poco sobre CrossFit. ¿Qué tipo de deporte es CrossFit desde el punto de vista metabólico, nutricional? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, sería buena pregunta de definir el CrossFit, ¿no? Porque muchas veces con las improvisaciones o la misma organización de CrossFit, como tiene tantas incertidumbres, es difícil de definirlo, ¿no? Digamos, a mí, por lo menos, como preparador físico, pues me cuesta definir bien, ¿no? Evidentemente, el CrossFit yo lo entiendo, pues, acciones muy funcionales, lo cual, pues acciones que podemos encontrar en la vida diaria si viviésemos en la montaña y demás, con un componente de fuerza muy grande y con un componente glucolítico muy grande, con una destrucción muscular elevada, ¿no? Eso es lo que veo, como bien decías antes, que, claro, el quien no tenga la técnica adquirida bien, pues claro, la destrucción muscular es mucho mayor, mucho mayor. Nosotros lo vimos en los alumnos, es decir, alumnos que estaban fuertes entrenando en el CrossFit, pues tenían una destrucción muscular de 800 a 1000 CKs de creatinquinasa y pues algún ciclista que era de deportes cíclicos y no hacía nada de fuerza, pues tuvo 60.000 de CK. Evidentemente, ahí te dice todo, ¿no? Te dice todo ese ejercicio que al final el CrossFit es una actividad glucolítica muy intensa y de destrucción, de alta destrucción muscular, digamos, ¿no? Yo lo entiendo así. Sí, sobre todo, Aritz, si nos vamos, y la culpa ha sido mía por no centrar un poco más la pregunta, en esos workouts que hacemos que pueden tener una duración entre 3 minutos y 15 minutos o 20 minutos como mucho, que son de ejercicios variados, que como tú bien dices, la mayoría tienen un componente de fuerza importante, dejando un poco de lado el enfoque que tenemos que tener y ese abanico tan amplio, porque los deportistas de CrossFit, cuando vemos los games sobre todo, se van a hacer 1 hora de ruta por la montaña o se van al otro extremo de fuerza de una alzada simplemente máxima. Entonces, sin irnos a esos extremos, cuando estemos ahora hablando un poco de CrossFit, y ahí centro un poco más la pregunta, ¿tú qué resumen o qué orientaciones nutricionales le darías a alguien que quiere ser muy bueno en ese tipo de workouts que duran entre 3 y 15 minutos y que quiere rendir al máximo? Sí, en estos casos que quieran rendir al máximo ahí va a haber una actividad evidentemente ácido láctica, una acidosis muscular, evidentemente hay los sistemas de tampón hay que mejorarlos, hay series, ciertos ayudas ergonutricionales que podrían ayudar, como la betalanina, por ejemplo,
Y la creatina, pues bueno, en esas primeras arrancadas, no concretamente en esos minutos que has marcado tú, pero sí que la betalanina sería, pues bueno, digamos, el complemento estrella, ¿no? Por otra parte, desde el punto de vista de la alimentación, pues antes de iniciar esto, pues los depósitos de glucógeno tendrían que estar elevados. Pero comer, claro, comer una hora antes que una hora, entre 2 horas antes, porque si no podríamos tener la hipoglucemia de rebote también, ¿no? Y durante la actividad física yo, sinceramente, utilizaría bebidas altas en hidratos de carbono y con ciertas ingestas de hidratos de carbono también, ¿no? De como tipo membrillo, tal. Lo que pasa que, claro, a esas tan altas intensidades, esa acidosis que se genera incluso en ciertos momentos puede incluso disminuir ligeramente el pH sanguíneo, como sucede en el remo, por ejemplo, en un remo de 6-8 minutos de actividad máxima, pues sí que se han visto que el pH sanguíneo también disminuye, ¿no? Algo sería, pues bueno, impensable para un médico, ¿no? Sí que utilizaría tipo papillas o así, mermeladas, membrillo, este tipo de componentes, tomarlo durante. Y luego, después del deporte, yo no me enfocaría en volverme loco de tomar demasiados hidratos de carbono, sino que una dieta ya variada, verduras, proteína, ya tranquilizarse en ese sentido. Es lo que haría yo en cuanto a hidratos de carbono, ¿eh? Bueno, pues a alguno le va a extrañar tu respuesta porque dirá, ¿y cómo me alimento yo durante si casi no tengo tiempo ni para parar y voy a ir a una intensidad súper alta? Sí. Bueno, pero lo ves muy interesante, ¿verdad? Sí, es cierto, Miquel, que sabemos de sobra que tú cuando sales a correr con el estómago vacío te sientes mucho más cómodo y tienes más confort a la hora de correr. Eso es evidente. Y claro, si yo voy a correr con el estómago lleno o comiendo, pues ahí empiezan los primeros problemas, ¿no? Digamos, estomacales. Y eso, evidentemente, en una sesión de CrossFit de 3 a 15 minutos, pues eso se padecería. La cuestión es que esto es entrenable y las adaptaciones que podemos conseguir potenciando más el sistema glucolítico, que es también comiendo hidratos durante, pues el rendimiento final que podríamos tener sería mayor. Sería cuestión de, evidentemente, ir probando. A priori, pues claro, a priori uno que ande muy bien en el CrossFit y que le digas que coma mermelada o membrillo, pues bueno, te va a mandar a tomar vientos, seguro. Seguro. Aritz, porque sí que hay algún estudio también, incluso con enjuagues bucales, ¿no? Sí, enjuagues bucales es muy interesante en aquellas actividades de hasta 30 minutos. Por un sistema a nivel de neuropéptidos se da una activación donde una predisposición de mayor uso de glucosa, es decir, que la glucosa se utilice más rápidamente. Y por esa misma razón es conveniente tener esa bebida que os he comentado, bebidas isotónicas, que se podría beber o incluso hacer enjuague bucal y echarlo. Se podría hacer también. Y sí que se ha visto que se puede mejorar el rendimiento con estas acciones. Sí que se ha visto también. Pues es una predisposición de neuropéptidos y a nivel de sistema glucolítico pues mayor que lo normal. Bueno, y para acabar, Aritz, ya no voy a abusar más de ti porque llevamos aquí un montón de tiempo y ya nos lo has dejado entrever. A nivel de complementos, nos decías que podría ser muy interesante la creatina y quizás la betalanina también, ¿no? Sí, en diferentes fases, lo que has comentado. Al fin y al cabo, el CrossFit es una filosofía extrema, ¿no? De encontrarte cualquier cosa. Al fin y al cabo tienes que ser un superhombre, ¿no? Tienes que ser el más fuerte y a la vez el más resistente. Entonces, la creatina te ayudaría para esas actividades de fuerza máxima, como has comentado antes, y la betalanina en aquellas de 3 a 15 minutos de duración glucolíticas. Entonces, estas serían, digamos, las estrellas a mi entender. Sí que también desde el punto de vista de ayudas ergonutricionales se ha visto también con el nitrato, puede haber una vasodilatación
mayor y quizá, pues bueno, el flujo sanguíneo y demás que ayude en el rendimiento deportivo. Está dentro de las ayudas ergonutricionales eficaces, que podría, en el contexto de CrossFit, también ser de interés. Sí que podría ser de interés. Eso es lo que veo desde el punto de vista de ayudas ergonutricionales. Muy bien, Aritz, pues nos queda en el mundo de la nutrición un montón de cosas por hablar. Seguro que hay por ahí algún vegetariano que dice que a ver por qué no hemos hablado de eso. Ya hablaremos de más cosas otro día. No me queda más que agradecerte de corazón toda tu ayuda y tu colaboración para este podcast. Ha sido un placer tenerte entre nosotros. Bueno, de mi parte agradecer, y sí que me gustaría mencionar a Miquel, que bueno, que fuiste uno de mis mentores y fuiste quien hizo de entrar en los estudios de ciencias del deporte. Al final, pues bueno, Miquel me ayudó a preparar las pruebas físicas para entrar en la carrera de ciencias del deporte, lo cual, pues bueno, agradecerte y bueno, evidentemente para mí también, pues sigue siendo un referente y bueno, pues muchas gracias por todo. Un abrazo enorme, Aritz. Venga, hasta luego. Adios, amigos. See you in the next episode.